Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí me pillas con la última hora. Estoy como tú. Están pasando muchas cosas en los últimos minutos y estamos aquí todos pendientes. Y la verdad, ha utilizado la misma frase Sánchez que Macron. ¿Te has Sí, fijado? Lo de la operación inmobiliaria. Estas sí. cosas pues no son, Es no son curioso casuales, ¿no? que, ¿no? Tienen el Bueno, no mismo son. momento, ¿no? Fíjate que Francia, por coger un poco por donde estabas informando ahora, Macron tradicionalmente, a pesar de que últimamente pues esté realizando posturas distintas, ha sido un socio clave, ¿no? De todo lo que ha tenido que ver con esa expansión de Israel, aunque es verdad que Europa se pone un poco de perfil al respecto, pero lo de Macron hay que entenderlo también porque ha perdido buena parte del apoyo de ciertos grandes empresarios, que son los que lo han ido manteniendo ahí. Evidentemente Macron no tiene el apoyo popular, se ha demostrado en todos los comicios que se han celebrado en los últimos tiempos, pero ahora también está perdiendo en buena medida el apoyo de ciertos empresarios, como les denomino yo, ¿no? Esas grandes corporaciones que crecen al calor de los gobiernos. Y también hay que decir que como él pues es el que quiere capitanear, ¿no? esa nueva Ucrania del oeste, al menos desde el punto de vista militar, pues yo creo que hay que encuadrar ahí esas declaraciones, ¿no? Está intentando recuperar algo de apoyo, sobre todo fuera de Francia, ¿no? Un poco recuperar esa imagen denostada del propio Macron. La verdad es que no sé si lo va a conseguir. Pintaba muy bien la situación con ese hundimiento alemán y la posibilidad de que Francia retomara el testigo de gobernanza europea, pero esa posibilidad se aleja cada vez más, yo creo, José Antonio. Elon Musk parece ser uno de los protagonistas principales, aparte de Dodge, ¿no? De Doge y de esa motosierra en Estados Unidos. Colateralmente viene un movimiento en el que ahora ya el último paso es ir a por la más guapa del baile, ¿no? En este caso, que es ChatGPT, OpenAI. ¿Qué hay detrás del movimiento de Elon Musk y que Sam Altman ha salido rápido a decir quita las manos del juguete? Vamos a ver, hay que decir que evidentemente pues la empresa la fundan los dos con otra serie de personas, pero fundamentalmente OpenAI la fundan Elon Musk y Sam Altman en esos acuerdos que son tan comunes, ¿no? Dentro del área tecnológica. Recordemos también la fundación de PayPal o incluso la fundación de Facebook. Siempre suele haber diferentes elementos, diferentes personas en ello. Al final acabaron bastante mal Sam Altman y Elon Musk, porque bueno, pues Elon Musk dice que Sam Altman quiere hacer negocio con la compañía, pues exactamente que quiere hacer Elon Musk, porque el objetivo de Elon Musk al final es fusionarla con su alternativa, que es XAI, esa empresa de inteligencia artificial o ese servicio de inteligencia artificial ligado a X y que tiene pues también su equivalente a ChatGPT, que sería ese Grok, ese mecanismo o esa aplicación que utiliza también X para la inteligencia artificial, ¿no? Desde la Casa Blanca se dijo a varios periodistas que mientras Elon Musk ocupara un cargo público como fiscalizador del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, no se apartaría de la gestión de las empresas, pero al menos pues sí dejaría un poco la primera línea. Pero evidentemente esto es imposible de realizar, ¿no? Porque aquí no es que hablemos de puerta giratoria entre lo público y lo privado, es que directamente no hay puerta alguna. No hay ninguna puerta. Y esto lo demuestra el anuncio de que el empresario pues lidera esa oferta para comprar OpenAI y sobre todo para recibir el maná financiero y regulatorio de la nueva Casa Blanca, esa plutocracia made in USA de la que yo llevo hablando mucho tiempo y que vemos cómo va cristalizando. Es decir, yo comprendo que haya personas que alaben la carrera de Musk, tiene muchos elementos positivos, que destaquen su capacidad para levantar un imperio corporativo mediante la innovación, asumiendo riesgos, también esto es cierto, pero claro, esto no puede cegar hasta tal punto a aceptar sin ningún problema, sin ninguna cortapisa, que Musk es el mismo que está decidiendo dónde debe ir el dinero público, pues reciba cantidades ingentes de ese dinero público, por no hablar de la regulación a la carta, que es vital. Pues no solo para OpenAI, que es vital esa regulación a la carta, lo han demostrado, ¿no?, las declaraciones del propio Elon Musk y de Donald Trump, sino que es que esta empresa es compañía elegida por la Casa Blanca para el proyecto Stargate. Es decir, se ha anunciado ya dinero público para esta empresa. Y luego las propias empresas de Musk, ¿no?, con una Tesla que indudablemente se ha beneficiado de la regulación dirigida a promover los coches eléctricos, SpaceX, que es uno de los principales contratistas de la NASA, y Starlink, que ha recibido dinero del Pentágono y de la USAID, entre otras cosas, para facilitar el suministro de Internet en Ucrania. Es decir, estamos hablando de que, evidentemente se juega mucho en esta auditoría, pero claro, se está auditando él mismo, lo cual es una gran trampa, ¿no? Respecto a la excusa que pone Musk para hacer la oferta, la de mantener la empresa en un estatus de no ánimo de lucro, esto es otra afirmación que no se sostiene, porque de hecho todas las rondas de financiación que ha realizado OpenAI en los últimos tiempos se ha fundamentado en unas expectativas de ganancias, pero no a través del mercado, fundamentalmente en el próximo lustro a través de dinero público. Ahora con el dinero y la regulación gubernamental cobran aún más importancia. A lo mejor hay gente que no lo sabe, pero OpenAI no gana dinero.
OpenAI en estos momentos no es rentable, no gana dinero. Según sus propias previsiones, las últimas presentadas, no va a tener beneficios al menos hasta el año 2029, con lo cual hay unos años de travesía en el desierto y el que está metiendo dinero ahí es porque espera maná regulatorio, maná gubernamental. Y luego también, como telón de fondo, hay una guerra por la transformación de OpenAI, que Sam Altman quería hacer ahora, de la mano de Microsoft, empresa con quien ha tenido también sus tiranteces, pero que parece estar ahora del lado de Altman, con un Musk que pretende usar el cargo para dar un golpe encima de la mesa, y mientras con una mano anuncia recortes de gasto federal, veíamos esa intervención que a mí me parecía que estar viendo una película, ¿no? Cuando estaba allí con el niño, la gorra en el despacho Oval. Yo es que sigo pensando que estamos asistiendo a una gran obra de teatro, a un gran circo, y mientras estaba recortando ese gasto federal, con una mano, pues con la otra asegura que el maná del tesoro va a seguir llegando a su otra mano. Esto es todo lo contrario a la libertad de mercado. Esto se parece mucho al modelo chino, mucho más que al tradicional norteamericano. Coger una empresa, ¿no? Quitársela al que la tiene y luego posteriormente ingresar o meter un montón de dinero público. Y por cierto, que en medio de la guerra arancelaria, Tesla acaba de iniciar la producción, lo hizo ayer, en su gran fábrica de coches en Shanghái, certificando la importancia que tiene el gigante asiático en los planes de la compañía de Musk. Entonces, bueno, realmente, ¿qué está pasando aquí, no? Una vez más nos cuentan una cosa, hacen otra. Esto es como los estafadores que en las calles mueven la bolita entre los cubiletes y tú estás ahí pendiente de dónde está la bolita y de repente te meten la mano en el bolsillo y te roban la cartera. Bueno, pues yo creo que estamos asistiendo a un elemento muy parecido, José Antonio. Gaza es otro de los elementos clave que está mirando ahora mismo también y que se está mirando por parte de esa geopolítica, ¿no? Para ver, y de la economía también, cómo va avanzando. ¿Qué hay oculto? ¿Qué hay detrás de todo lo que estamos viviendo alrededor de lo que Macron estaba llamando hace unos minutos? Esto no es una operación inmobiliaria. ¿Hay mucho más que eso? No, Trump en realidad el mensaje le viene muy bien a todos, le viene muy bien a él para decir aquí se va a hacer lo que yo diga, ¿no? En esa imagen que él quiere presentar desde el minuto uno, le viene bien también a sus adversarios, vamos a denominar los adversarios, aunque en muchos casos puedan ser súbditos, porque se oponen al plan y ya tenemos otras dos trincheras creadas, porque aquí lo que se trata es de crear trincheras. Yo la semana pasada hice una valoración indicando que me parecía pues una de las decisiones más graves, uno de los anuncios más graves que se han podido producir violando el derecho internacional del siglo XXI, es decir, el plan de Trump es una absoluta barbaridad, es una deportación masiva de personas, las declaraciones que hace al respecto diciendo que bueno, que tampoco hay tanta gente que todavía siga viva, con lo cual tampoco va a pasar nada porque se vayan a otros países, es una verdadera barbaridad. Pero hay oculto un elemento que yo vengo también denunciando desde hace tiempo, y es que tanto Gaza, Cisjordania, como también Ucrania, son cada uno de su forma, pero en realidad con el mismo objetivo, son laboratorios donde se están empezando a probar determinadas medidas que luego se quieren adoptar en otros países, ¿no? Hay una coalición, la Coalición para la Seguridad Regional, que con ese nombre pues todo el mundo pensará que es una organización supranacional en la cual pues están prácticamente todas las voces. No es así, fundamentalmente es una organización que reúne a personas del ámbito anglo, sobre todo Estados Unidos y de Israel. Se creó un año después de la masacre del 7 de octubre y aunque nos dicen que representa un amplio y diverso grupo de figuras públicas y líderes de opinión en bastantes campos, seguridad, diplomacia, negocios, tecnología, investigación, etcétera, etcétera, su objetivo es garantizar un poco los objetivos del gobierno israelí, ¿no? Esta coalición, que hay mucha gente que no conoce, reúne a diversos organismos, institutos de investigación, organizaciones que plantean una nueva visión de política y de seguridad, utilizando Gaza como una especie de laboratorio, como digo, como un experimento, para poder luego utilizar en otras regiones del planeta, ¿no? En el punto número 1 del plan que tienen para Gaza, que se parece mucho a las declaraciones que ha hecho Trump, y por eso yo quiero poner un poco la mirada aquí. El punto número 1 es establecer un gobierno tecnocrático. A ver, cuando se emplea la palabra tecnocracia, yo lo hago mucho, tú también, ¿no? Que hay un problema sobre todo en el habla hispana, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos del gobierno tecnocrático, tradicionalmente es el gobierno de los técnicos, ¿no? Esa idea también muy de Platón, de que tienen que gobernar los sabios, tienen que gobernar los técnicos, los que sepan. En España, sobre todo en la época de la transición, cuando estaba en el momento, ¿no? en el que en el régimen pues empezaron a subir determinadas figuras, sobre todo ligadas al Opus Dei, que eran técnicos, ¿no? Eran los tecnócratas, se los denominaba. Pero hay otra concepción también, ¿no? De ese gobierno técnico, que es el gobierno técnico tecnológico. Y yo aquí es donde sí quiero incidir, porque esto es lo realmente peligroso. Porque el punto número 1 es establecer un gobierno tecnocrático donde
se acabe con el efectivo en la franja de Gaza, con una iniciativa que van a denominar Zero Cash, lo van a hacer en inglés, e implementar un mecanismo avanzado de supervisión monetaria, con lo cual vamos a ver cómo los palestinos, los que queden, y los israelíes o los norteamericanos que acaben viviendo allí, van a ser cobayas tecnológicos. Esto es algo poco sabido, pero en los últimos años los palestinos han vivido en primera persona lo que implica el desarrollo de la tecnología del control y de la vigilancia a la hora de manejar grupos completos de personas. Yo siempre suelo decir de una manera bastante gráfica que nos tratan en muchos casos como si fuéramos animales en una granja, pero es que en este caso es justo así. Entonces, la ocupación, entre otras cosas, ha servido como un gran campo de pruebas para, bueno, pues instaurar sistemas de identificación biométrica combinados con sistemas de inteligencia artificial que han permitido implantar determinados mecanismos de vigilancia y predicción policial. Predicción también, que ahora empezamos a ver que empiezan a aparecer en Europa y Norteamérica con esa idea tan antidemocrática y tan peliculera, pero que es real, del concepto del precrimen, mediante el cual pues hay una inteligencia artificial que puede anticipar lo que va a hacer una persona y puede incluso castigarla antes de cometer el delito. Esto también es lo que decíamos que estaban haciendo los chinos, lo están haciendo los chinos y nosotros también. Entonces, de igual forma que las grandes farmacéuticas, en muchos casos, pues realizan pruebas de medicamentos en población de países del tercer mundo, algo que también pues es algo denunciable y que se pasa por encima, y en lo cual la USAID también tiene mucho que ver, usando a las personas como cobayas, pues los palestinos han sido un grupo de control para este desarrollo tecnológico. En la Cisjordania ocupada, Israel está utilizando estas técnicas también, y luego, bueno, pues hay informes, hay uno del think tank Carnegie, de la Fundación Carnegie, que no es nada sospechoso, ¿verdad?, de ser anti-Israel, y que hacía incidencia en todo esto y planteando que se están violando muchos derechos y que se está utilizando a las personas, insisto, como cobayas, ¿no? Hay personas que piensan que en esta nueva Gaza y Cisjordania, una vez que se ponga en marcha el plan de Trump y Netanyahu, van a vivir los palestinos que hayan sobrevivido, pero desde la Casa Blanca se deja claro que ese no es el objetivo. Ayer mismo Trump volvió a referirse sobre la cuestión y dijo que se van a deportar a Jordania, a Egipto y a algún otro país, dijo él, en referencia al envío a territorio europeo, que hay un documento de octubre del año 2023 del ejército israelí que ya planteaba este formato. Es decir, esto no se lo ha sacado Trump de la manga, esto ya estaba diseñado desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son los países europeos? Pues España y también Francia, lo cual engancha con lo que comentábamos antes de Macron. ¿Macron políticamente puede asumir que empiezan a mandar ahora refugiados palestinos a Francia? España, bueno, con el discurso que tiene, que es exactamente igual que el de Macron, también podríamos recibir refugiados palestinos. ¿Estamos preparados para admitir a esos refugiados palestinos? ¿Dentro de esos refugiados palestinos podrá haber algún terrorista? Porque claro, es tan irreal es decir que todos los palestinos son terroristas como que todos los palestinos son civiles. Pues evidentemente, claro que hay terroristas, pero no todos los palestinos son terroristas, que es el relato que se nos está intentando imponer en Occidente. Y yo creo que de todas las barbaridades y de todas las cosas que realiza o que enfoca el gobierno Sánchez, yo creo que en esto, aunque sea por intereses suyos particulares, yo creo que en esto lleva razón, ¿no? En todo caso, las tierras palestinas como las ucranianas han servido y van a seguir sirviendo como laboratorio del uso de tecnología para control político. Y hay una empresa muy ligada a Elon Musk y muy ligada a Donald Trump, que se llama Palantir, que trabaja estrechamente con la inteligencia norteamericana y está en ambas zonas en estos momentos realizando precisamente estos trabajos de minado de datos y usando la guerra para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial. Una empresa dirigida por un Peter Thiel que nos presentan como la antítesis de la agenda globalista en su versión tecnocrática, pero que también es un gran lobo, y este ni siquiera se pone la piel de cordero porque está en un segundo plano y este sí que está actuando, ¿no? Cuidado, porque insisto, estamos asistiendo a una especie de juego de magia y mientras nosotros intentamos mirar al mago lo que está haciendo, el truco va por otro sitio, ¿no? Veremos cómo todo esto se va articulando en los próximos años, pero habrá que estar atento y fiscalizando, ¿no? Como hace Musk, también le tendremos que fiscalizar a él, ¿no? ¿Quién vigila al vigilante? 10 y 8 de la mañana, este fin de semana, vamos a tener quizá la reunión de la Conferencia de Seguridad de Múnich más trascendental de lo que llevamos, ¿no? Alrededor de una conferencia que era antes de la guerra de Ucrania una cosa, bueno, residual, y que se ha convertido en un pilar fundamental para entender por dónde va a ir la posición geopolítica, por ejemplo, de Europa. ¿Qué posición va a llevar Europa hacia la Conferencia de Seguridad de Múnich?
Yo coincido contigo en que esta conferencia de seguridad va a ser determinante. Yo no la pongo al mismo nivel que la de 2007, pero casi la de 2007 es menos conocida y es ahí cuando Putin realiza un discurso en el cual dice que no va a pasar por el aro, no va a aceptar el regalo envenenado que le está ofreciendo la OTAN. Hay una entrevista, la entrevista que le hace Tucker Carlson a Putin. Bueno, entrevista, es Putin hablando todo el rato, porque la verdad es que Tucker ahí apenas pregunta. Pero Putin dice varias cosas interesantes, y una de ellas es que explica todo el proceso de acercamiento que tuvo la OTAN a esa Rusia al inicio del primer gobierno de Putin, y cómo se le intentaba atraer a la OTAN, y cómo pues se podía llegar a algún tipo de acuerdo de seguridad. Putin en 2007 decide que no se fía de la OTAN y que no se fía de Estados Unidos, después de unas conversaciones que había tenido con Clinton. Clinton le promete una serie de cosas y luego posteriormente el Departamento de Estado se las niega, y entonces Putin dice aquella frase de, bueno, llama a Clinton y le dice, bueno, si tú no eres capaz de decidir, si tú no puedes hacer promesas que luego se cumplan, ¿quién está gobernando en Estados Unidos, no? Que introduce ese elemento, ¿no?, del Estado profundo del que tanto se habla. Eso fue en el año 2007, ahora tenemos una conferencia de Múnich en la cual los países bálticos justo antes están desconectando la red eléctrica de Rusia. Esto no es casualidad y se integran en el sistema europeo. Yo llevo mucho tiempo planteando que los países bálticos van a sustituir a Ucrania en esa labor de, como decía la Fundación RAND, ¿no?, la corporación RAND, de ese asedio o estresar, decían ellos que había que estresar a Rusia en la zona del Báltico, y todos estos movimientos van un poco en esta línea, tanto el tema de las redes eléctricas como la confiscación de petroleros que se va a articular, seguramente pues, mirando también el derecho internacional, y la Comisión Europea está ahora mismo evaluando los servicios jurídicos, cómo pueden facultar a los países bálticos para que hagan una especie de policía petrolera en todas esas aguas, y que puedan incluso expropiarse barcos rusos. El sábado las líneas de transmisión que aún conectaban a los países bálticos con Rusia, Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado fueron apagadas progresivamente, las redes eléctricas. Lituania fue la primera en desconectarse. Además, lo han hecho de una manera muy propagandística, ¿no? Lo han hecho como si estuvieran casi celebrando la Nochevieja, con un reloj gigante de 9 metros en el centro de Vilna, y se celebraban esa desconexión. Luego Letonia hizo lo mismo, y finalmente Estonia. Ursula von der Leyen ha estado este fin de semana con los presidentes de Polonia, con los estados bálticos, en esa ceremonia en Vilna para conmemorar el momento, ¿no? Hay que decir que en los últimos años se han desmontado unas 16 líneas eléctricas que conectaban a los bálticos con Rusia y Bielorrusia, y se han creado nuevas infraestructuras para integrarlos con el resto de la Unión Europea, incluyendo interconexiones submarinas en el mar Báltico. Es decir, ahora vamos a tener un problema adicional, no solo los cables de datos, sino también los cables eléctricos. Estamos hablando de que estas tres naciones, y esto es quizás lo que yo creo que se está dejando a un lado y que en el análisis debe ser fundamental, estamos hablando de unos países que tienen 1.630 kilómetros con Rusia y Bielorrusia. Entonces, utilizarlas de ariete, yo entiendo que a la OTAN pues, le pueda venir bien, o desde Washington, que se ven las cosas desde muy lejos, incluso desde Bruselas. Pero ¿alguien le ha preguntado a los ciudadanos de los países bálticos si realmente quieren ser ese ariete? Porque claro, el hecho de que te desconectes de la red eléctrica lo van a empezar a sufrir ya. Es que a nadie se le escapa que el sistema eléctrico europeo en estos momentos no es garantía de seguridad de suministro a bajos precios. Todo lo contrario. De hecho, nada más anunciar el acuerdo político, los técnicos de las empresas energéticas del Báltico han puesto en marcha planes de emergencia, conscientes de que pueden salir de la sartén rusa para quedar en el fuego europeo. Y la directora general de una de las principales energéticas de Estonia, pues a los pocos minutos de anunciarse esto, dice, sí, nosotros tenemos un plan de crisis para todos los escenarios posibles, incluso si las centrales eléctricas dejan de funcionar o si se caen los sistemas informáticos. Dice, oiga, pero ¿no sabes que no está usted precisamente para que no le apaguen? ¿O es que hay riesgo? Claro que hay riesgo de apagón. Porque te vaya a pagar la Comisión Europea o porque te vaya a pagar o te vaya a detener la conexión un país europeo. No, porque hay problemas en Europa de suministro eléctrico. Entonces se está poniendo la venda antes de la herida, pero es una venda que está bien puesta, porque en cuanto se ha producido esta desconexión rusa y se ha realizado la europea, los precios de la electricidad en Estonia se han disparado un 120%. Es verdad, para ser justos, que los países del Báltico no podían depender del suministro ruso, sobre todo si siguen representando ese papel de ariete de la OTAN, que parece que van a potenciar incluso antes de que se llegue a ese alto el fuego en Ucrania, que va a ser el tema estrella en esa conferencia de Múnich. Yo creo que es jugar con fuego, el plantear, te vas a sentar en una conferencia de Múnich donde tienes que expresar algo de fuerza, no se puede admitir, ¿no?, que ha habido una derrota ucraniana, yo eso lo entiendo, pero amenazar con incautar petroleros rusos me parece una gran barbaridad, ¿no? Y luego está el tema de los territorios, ¿verdad?, que es algo que también ha incluido ahora Zelensky,
que es otro de los temas de la conferencia de Múnich, diciendo que va a repartir o que admite un cierto cambio de cromos, ¿no? Territorios ucranianos por rusos, rusos por ucranianos, para llegar a un acuerdo de paz. Uno de los puntos del plan anunciado en el Wall Street Journal y posteriormente publicado por la prensa ucraniana, el nuevo plan de la Casa Blanca, el nuevo plan de Kellogg, que estamos viendo a ver si ya lo articula y lo presenta oficialmente, uno de ellos es que las tropas ucranianas se tienen que retirar de Kursk. Esa es una de las exigencias. Por eso ahora Zelensky, después además de haber sufrido una notable derrota en toda esa región, dice que se va de Kursk a cambio de que le faciliten otro territorio. Todo esto también es propaganda, está todo muy planteado. Va a haber una Ucrania del Este, con las repúblicas del Donbass, con Zaporilla, con Gerson y con Crimea bajo esfera rusa. Va a haber una Ucrania del Oeste, con soldados en principio franceses. Veremos también ahí Macron si las tiene tiesas con la OTAN o no, porque Keith Kellogg también ha dicho, y Trump, que no van a mandar tropas estadounidenses. Y luego va a haber una frontera natural en torno al río Níper, y va a haber una zona desmilitarizada, con lo cual, bueno, pues ahí entendemos que seguramente pues puedan haber algunos conatos todavía, será difícil alcanzar el alto el fuego. La cronología es primero conferencia de Múnich, luego empezar a calibrar las condiciones de un alto el fuego, no de cese de la guerra, sino un alto el fuego. Luego, posteriormente, final de abril, en mayo, empezarían a tejerse los mimbres de una conferencia de paz, en la cual podría estar China, representantes de la Unión Europea y también algún miembro representando a ese denominado sur global, y ya después del verano se tendrían que celebrar esas elecciones en Ucrania, que bueno, pues cambiarán el cromo presidencial y veremos si finalmente pues se impone la tesis de la OTAN y se coloca de presidente a Valery Saluni, al tipo este, que es en buena medida responsable de todo el fracaso militar de Ucrania, y que lo sacaron antes y se lo llevaron a Londres precisamente para representarlo como un salvador y como un tipo que se ha opuesto siempre a Zelensky cuando era parte también del problema, ¿no? Bueno, pues al final vemos cómo la injerencia extranjera, cuando la realizan nuestros supuestos aliados, no la vemos, y cuando la realizan los otros sí, ¿no? Como decía el Evangelio, al final estamos tan preocupados de la paja en el ojo ajeno que no vemos la viga en el propio, José Antonio. Solo una cuestión más, alrededor del problema energético que tenemos ahora mismo en Europa, el problema de precios energéticos, sobre todo cuando estamos pagando 4 veces más por el gas estadounidense que los propios estadounidenses, que para eso es suyo. Entonces, claro, pero cómo compiten las empresas españolas, es decir, eso a nadie aquí se le ha llegado, ¿no? En los últimos 3 años. Además hay que traerlo, José Antonio. Es que claro, hay que traerlo, el gas, en barco, que también entonces, es caro, ¿no? Claro, pero nuestra solución era el H2Med, ¿no? La solución de todos nuestros problemas era el hidrógeno, la han hecho superministra en toda Europa. La verdad que hay alrededor del H2Med ese hidroducto, ¿no?, español, que era la gran solución de todos los problemas en Europa, y que vemos ahora, ¿qué, Lorenzo? Nos lo están volviendo a sacar del cajón, nos lo empiezan a volver a presentar, este corredor, el denominado H2Med, un hidroducto. En teoría el proyecto es una conexión que está entre Portugal y Zamora, luego posteriormente va por tierra y finalmente hay una conexión marítima entre Barcelona y Marsella, que cogería esa parte del proyecto Barmar, que era ya conocido y que Francia pues se ha negado siempre a dar luz verde. Todos estos proyectos fueron incluidos en abril pasado en la lista definitiva europea de proyectos de interés común para obtener fondos europeos. Nos planteaban que este hidrógeno iba a servir sobre todo para facilitar un problema que hay en España, y es que las energías renovables, como no hay capacidad de almacenamiento, hay muchas veces que están produciendo energía que luego no se consume. Entonces la idea es, bueno, podemos utilizar esa energía renovable para hacer el proceso de electrólisis, separar el hidrógeno del oxígeno en el H2O, pues separar el H2 del oxígeno, lo hacemos con energía renovable. Este hidrógeno lo podemos mandar al centro de Europa y puede servir para que Alemania no produzca electricidad, sino que sustituya parte del gas que ha perdido por su desconexión con Rusia, sobre todo por la destrucción de Nord Stream 2. Claro, esto así sobre el papel puede parecer muy bonito, pero esto en cuanto hablas con especialistas, con técnicos, te dicen que esto, bueno, pues aparte de ser carísimo, tiene una viabilidad tanto económica como técnica y sobre todo política muy complicada, ¿no? En los últimos días hemos visto titulares diciendo que está a punto de entrar en una fase clave este hidroducto, porque realmente pues se van a poner ya a trabajar las empresas, y esto es completamente falso. Lo único que se ha producido es un envío de dinero, 75 millones de euros por parte de la Comisión Europea, para que se hagan estudios que planteen si es viable o no su construcción. Es decir, a estas alturas de la película todavía no se han realizado estudios de viabilidad serios. De hecho,
Este proyecto en España lo capitanea la empresa Enagas. Enagas lleva mucho tiempo llamando a la puerta de determinadas empresas que dicen que sin dinero público aquí no entra nadie. Es decir, aquí sin dinero público no quiere nadie meter un euro. ¿Por qué? Pues porque hay un problema derivado de este hidrógeno, de que a nivel técnico, a nivel tecnológico sobre todo, está muy verde. Y esto sí que está verde de verdad, está todavía en pañales. Las empresas saben que no es rentable. Es decir, sin una red sólida que permita tanto su producción como también su distribución a gran escala, porque no se puede distribuir a gran escala, pues las empresas, y es normal, se muestran reacias a invertir en tecnologías que no han demostrado viabilidad todavía. Entonces la situación se complica aún más porque hay competencia con otras fuentes de energía, como el biogás y sobre todo el hidrógeno gris, que es el hidrógeno que se produce con la electrólisis quemando gas a un coste mucho menor. Es decir, fíjate lo que acabas de decir, que el gas está carísimo, que estamos pagando un gas carísimo, que estamos sufriendo en nuestras carnes esa desconexión del gas ruso, al menos del gas por gasoducto, porque el gas natural licuado lo seguimos comprando, pero aún así sigue siendo mucho más rentable hacer la electrólisis utilizando gas. Pero claro, esto no puede ser un sustituto de la electricidad, porque entonces estaríamos haciendo un pan con unas tortas. De esto se trata de sustituir o de intentar cubrir parte del gas que necesita Alemania. Pero ¿cómo lo vamos a llevar a Alemania? Porque claro, estamos hablando, llega a Marsella y luego ¿qué va a hacer Francia? ¿Exportar ese hidrógeno? ¿No será mucho más fácil, que es lo que quieren los franceses, hacer la electrólisis con energía nuclear, el denominado hidrógeno rosa, y ser ellos quienes le suministran la energía a Alemania? Bueno, es que eso es lo que están. Entonces, hay muchas empresas que se están empezando a dar cuenta de eso y están empezando a reconsiderar todos sus planes y a priorizar inversiones más seguras y rentables. En España tenemos varias empresas que han anunciado muchos elementos de hidrógeno y cuando uno rasca un poco es propaganda. Hay un informe de Bloomberg que acaba de publicar, sabes tú y todos nuestros amigos que Bloomberg tiene un departamento de estudios, Bloomberg Nef, que hace análisis y precisamente han presentado sus últimas previsiones sobre el hidrógeno verde, ¿no? Y dicen que los precios van a estar fuera de mercado, es decir, van a ser muy altos, no van a permitir una rentabilidad durante varias décadas. Entonces, dicen que el hidrógeno verde, producido mediante electrólisis utilizando renovable, no va a alcanzar la paridad de precios con el hidrógeno gris hasta mediados de siglo. Hasta mediados de siglo. Porque los costes sean más que triplicados respecto al pronóstico del año pasado. Cuando uno tiene economías de escala, cuando uno tiene un desarrollo tecnológico, poco a poco el coste va bajando. Si no lo va haciendo en el mercado, si no lo va haciendo en la realidad, las propias previsiones sí que van reflejando ese descenso. Aquí no, aquí se triplica respecto al pronóstico del año pasado. Entonces, todo esto del hidrógeno verde es una gran mentira. No digo que no se pueda producir hidrógeno para cubrir determinadas necesidades energéticas, pero tal como nos están planteando este H2Med, si finalmente se hace, va a ser con ingentes cantidades de dinero público y su viabilidad en el futuro pues está más que en entredicho, con lo cual lo mejor sería que destináramos los recursos a fuentes de energía que garantizaran que tuviéramos una energía relativamente barata, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, toda esa guerra industrial que está en marcha y que ahora con todo el tema de los aranceles del aluminio y del acero, pues entra también en un nuevo estadio. Recordemos que el acero, en buena medida, Europa se ha cargado toda su producción de acero por querer hacer precisamente el acero verde, ¿no?, cuando es altamente costoso, ¿no? Hay que fijarse y hay que establecer prioridades. Hay que tener energía barata, hay que tener seguridad de suministro y luego a partir de ahí se puede edificar una economía competitiva. Si no, si empezamos la casa por el tejado, pues al final tenemos unos cimientos muy poco sostenibles, por utilizar la palabra que tanto les gusta a algunos, José Antonio. Una cuestión más antes de despedirnos. Lorenzo, esta mañana decía Financial Times, al calor de lo que estamos comentando, que la Unión Europea sopesa un límite temporal del precio del gas para contrarrestar los costes divergentes que decíamos de que cuesta 4 veces más el gas aquí que en Estados Unidos con Estados Unidos. Meterle un límite temporal de precio del gas a Trump en medio de la negociación. A ver, la idea era negociar todos juntos contratos a largo plazo para conseguir una cierta rebaja. Esto, bueno, puede ser más o menos factible. ¿De acuerdo? Esto puede ser más o menos factible. Ahora, plantear una negociación en la que tú, comprador, le exiges al vendedor una rebaja, cuando además tu anterior vendedor ya no te puede suministrar porque, entre otras cosas, el que ahora te va a vender le ha destruido el gasoducto. O sea, plantear que tú vas a negociar una posición de fuerza no tiene ningún sentido. Es que claro, aquí estamos viendo cómo la Unión Europea ahora se ve la necesidad, sobre todo públicamente, de manifestar que cuando se siente con Trump va a tener monedas de cambio, pero no tenemos monedas de cambio. La Unión Europea no tiene ninguna moneda de cambio. La Unión Europea se ha suicidado, sufre el síndrome de Estocolmo, ama a su secuestrador, está además acabando con todas las vías que podría ofrecer en una negociación. El ejemplo de China es claro.
Es decir, si tú quieres sentarte con Trump a negociar, lo que tienes que sacar es la carta a China. Decirle, mire, si tú quieres ponernos aranceles, si tú quieres establecer una serie de colonización económica, si tú me estás reclamando que mis empresas se vayan a Europa, yo voy a llegar a acuerdos con los chinos, que luego a lo mejor no llegas a esos acuerdos, pero tienes que tener esa baza negociadora. ¿Cómo le vas a establecer un límite al que te está vendiendo? A no ser que el que te está vendiendo ya sepa el precio al que te va a vender y nos presenten públicamente algún tipo de acuerdo. Pero evidentemente esto es así. ¿Por qué Biden aprobó determinadas normas medioambientales que redujeron la capacidad productora de hidrocarburos en Estados Unidos? ¿Porque él fuera muy verde y sostenible? ¿Porque considerara que había que luchar contra el cambio climático? No, porque se lo pidieron las empresas energéticas de Estados Unidos para elevar los precios internacionales y que así tuvieran más incentivos para poder realizar prospecciones. Es decir, ¿a quién le interesa un alto coste energético? Pues le interesan a las empresas norteamericanas, pero para vendernos a nosotros a un mayor precio, porque dentro de Estados Unidos la idea es que los ciudadanos pues, puedan tener unos precios asequibles y que no tengan elementos inflacionistas. ¿Quién va a pagar esa especie de subvención que van a tener los americanos respecto al precio del gas, respecto al precio del petróleo? Pues evidentemente lo vamos a pagar los europeos, ¿no? Aunque nos cuente Úrsula cuentos de indios y de vaqueros, ¿no? Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Lorenzo Ramírez, buen día y buen negocio. Un abrazo, José.